Amiga que nos vi eso lo trajo. Oye, ¿No sirve? ¿Alguna? Pero voy a ver si más unos que también se quedan como 50 euros. ¿Sí, para atrás? Pues. ¿Cuánto tienen aquí? ¿Cuánto tiempo tienen aquí? Sí, pero dice ¿Todos? ¿Ah? ¿Todos? ¿Cuándo le puso? ¿O sea, tú o llegaron todos igual? nomás los fluidos. ¿Llegaron igual? Sí, pero es diferente Nextela Telcel, Next. ¿Y el Vicky no vino? ¿Es generativo tu pronto? Eso viene entre semana. ¿Manda? ¿Es generativo tu pronto? Bueno, no, bueno. Ajá. ¿Pues no tienes Telcel? Sí. ¿Tú no sabes si tienes aseguranza o te la tienes que comprar aparte? Yo tengo plan y la tengo que comprar aparte. Aparte, ¿verdad? Si no se la compras, si no la estás pagando, no. No, tienes que pedirla. O puedes marcar a las 364 y preguntar si Mira, Porque aquí si nada te más aumentan los robada y bandos. llevas ojo, En las de no, criatura no, nada más no, aumentan los bandos. Tiene que ser robo a. Ajá. Degenerativo. Como Degenerativo. que te hayan asaltado. Y el degenerativo pegado, porque nos eso. nos están aumentando Sí, a que los tenga una baja del los suyo. segmentados. Ya no Y hay. no te dan un celular, te dan como... Sí, Sí, pues. ajá, sí, tú quieres. Y acá lo pagas. es regenerativa porque hay aumento de neutrófilos Y si bandos no tienes aseguranza, con aumento de ¿cuánto sale? neutrófilos ¿Cuál es? segmentados. 5 veces. No me acuerdo. Fue a comprar el mío y creo que salía en 9,000. ¿Arreglarlo? No, arreglarlo. No sé. Ah, qué bueno que hay pizarrón. No, sí, a mí sí me salió 10. ¿Es 10 o 9? Casi los 10. Y ayer me estaba fijando, porque en el contrato dice que sí, pero sí. Pero- nada. Ah, sí, porque estoy desesperado. No, voy a poner la Aceptamos. pierna. Voy a poner la pierna que me cuchillaron la pierna. Que ponen ahorita. Yo quisiera una pierna. No, que se quise patear la cachada y pum, me dio la pata. No, pues va a tener que llevar una tirita de televisión para clandestina. Oye, tu culpa. Y mira, ¿Tienes muchas preguntas? Más o menos. Es que Perdón. sí quedan todas por leucocorticoides, ¿no? Sí. Casi todas. Como la leucopenia, a fuerzas va a ser por la neutropenia. Porque pues los neutrófilos pues necesitan leucocitos pero con gránulos, pero son por toxicidades, ¿no? Ujú. Es que no sé si quisiera. Si tengo 4, sería degenerativo. Creo que son más que ujú. Pero no se estarán aumentando. ¿Cuál es el rango? ¿Este? Pero están aumentados. pero estos son los que están Pues es ¿Tienes estudiado? degenerativos. regenerativa. Regenerativo es Porque estos están regenerando. 15. Regenerativo, aumento de neutrófilos blandos, pero con aumento de la cantidad de neutrófilos. Los dos se aumentan. Pero los bandos siguen más. Pero por eso se ve en la izquierda, porque los bandas son más que los aumentados. Pero no encuentro la lógica. A ver. Aumento de neutrófilos blandos.
sí. Vale. Con aumento de segmentados. No, pues tengo que ir al doctor. O sea, los dos están aumentados. Ujú, Pero estos son más que estos. ujú. Y aquí hay aumento de banda. Con disminución. ¿Quieres verlo? Cállate. ¿No quieres? No se sonríes. Venía por ¿Mm? instrumental, pero no está roto. Y aparte no tengo credencial. ¿No quieres cirugía? Con las 3 no tengo operación. Ah, ¿te le gustó empezar el chino? Sí, Se hizo, no había estudiado. ¿Qué hacen las tijeras? no, eso voy a hacer el cirujano. ¿Qué pasó? ¿En cirugía? ¿A qué hora? ¿En dónde tienes cirugía? ¿Aquí? A ver. ¿Tienen dudas? Hay que ver. Ok, ya hay que en los cambios tóxicos, si tienen más rayitos, de más crucecitas, pues Te indica que hay más células, o sea, más es una estimación semi-cuantitativa. Si yo agarro, por eso recuerden que les enseñé unas tablas de donde se toman los laboratoristas, qué es lo que hacen. Si en el objetivo de inversión encuentran cierta cantidad de tantas a tantas, pues es una cruz, o de tantas a tantas son 2 cruces. Hay unas guías para eso. Lo único que ustedes no lo van a hacer eso porque eso es trabajo de un laboratorista, ¿sí? De que esté interpretando la laminilla. Lo que nosotros nos debe interesar es que entre más cruces tenga, es que hay mayor cantidad de esas formas anormales. Y en el caso de neutrófilos tóxicos te indica que ese está asociado con severidad de inflamación, ¿no? Con severidad de inflamación. O sea que entre más cruces, más Hay más células con esa anormalidad morfológica. Que acuérdate que decíamos que los cambios tóxicos en los neutrófilos se dan durante el proceso de producción y maduración en la médula ósea. O sea, no se dan fuera de la periferia, se dan durante el proceso de producción. ¿Sí? Como está la médula ósea tan activada y está produciendo células, digamos así, de manera rápida, porque tiene que suplir las demandas, hay un proceso de maduración deficiente, y por eso se suceden esos cambios, ¿no? ¿Y eso se asociaría a algo? A una A severidad de inflamación solamente. solamente. Ok. Y la leucopenia siempre va a ser con leucopenia. Generalmente sí, porque acuérdate que los neutrófilos conforman el 80 o 90% del total de leucocitos circulantes, ¿no? No creo que sean con gránulos. ¿Cómo? Pues sí, los neutrófilos son los bonitos pero con gránulos. Sí, ¿no? Con gránulos y sangre. A ver. Abundantes sangre. Puede haber una leucopenia con neutropenia y puede haber, generalmente los neutrófilos maduros son los que bajan. Y puede haber división a la izquierda. Y la división a la izquierda puede ser degenerativa o puede ser regenerativa. Ustedes ya saben qué significa eso, ¿no? Cuando es degenerativa es cuando hay más bandas que segmentados. Así es. Y los segmentados no están. Más neutrófilos, Están- ahora, acuérdate, más neutrófilos inmaduros que neutrófilos maduros. Pero los maduros no están Puede ser que estén dentro del valor de referencia. o disminuidos. Generalmente la dirección es a la izquierda degenerativa, lo más común es que haya leucopenia, eso es lo más común. Sí, pero la dirección a la izquierda degenerativa es que neutrófilos inmaduros son más altos que los maduros. Y acuérdate, no tienen que ser exclusivamente bandas, porque si hay metamielocitos, si hay mielocitos, todo eso se suman a las bandas. Entonces, en suma, esos son células inmaduras. Si la suma total de estas células superan a las segmentadas, entonces es una división a la izquierda degenerativa. Pero cuando es regenerativa cuando los dos aumentan. ¿Cómo?
Sí, cuando son regenerativas. Es degenerativa cuando los inmaduros superan a los neutrófilos alimentados. Y neutrófilos inmaduros pueden ser solo neutrófilos bandas, o puede haber, como en el caso de los perros y los gatos, que se puede llegar a ver en respuesta leucocitaria severa, por inflamación severa, se libera hasta formas más inmaduras como metamielocitos, ¿no? Entonces los bandas junto con los metamielocitos todos son neutrófilos inmaduros. Dijo que los alimentados pueden estar en rango normal también. Pudiesen estar en rango normal. O disminuir. O disminuir. Entonces, pero aquí sí están los dos aumentados. Ajá, por lo que me dijiste que de consumir. ¿Con qué libro han complementado la lectura de parte del leucocidio? ¿Un libro? Con el de Duncan, el de... Hay unos libros nuevos que trajeron a la biblioteca que se llaman Manual de Diagnóstico Clínico de Patología. Pequeñas especies. No me acuerdo cuál es el nombre exacto. ¿En español? Está en español. Hay dos versiones que acaban de llegar. En la desviación izquierda regenerativa, los segmentados son Más abundantes. aunque los bandos estén Aunque estén elevados, sí. La enfermedad de von Willebrand es porque ese tipo de pruebas no lo está liberando, o sea, no, porque tiene como hemorragias. A ver, la enfermedad de von Willebrand es una enfermedad genética, hereditaria, ¿no? Entonces tiene que ver con que esos individuos no sintetizan una glicoproteína del factor von Willebrand. Entonces, como es un factor de adherencia, no lo sintetizan y entonces tienen trombocitopatía hereditaria. Entonces las plaquetas no funcionan adecuadamente. Pero es nada más un hemorragias pequeñas. Pues ahí dependiendo de la severidad, pero generalmente qué alteración o qué signo de problema de hemostasia primaria vas a ver en los animales que tengan alteración de hemostasia primaria. No, no sé, eran los paquetes. petequias y hemorragias quimóticas y mucosas. equimosis. Puede haber epistaxis también. Obviamente el tiempo de sangrado es muy elevado, ¿no? Yo lo que no entendí bien era lo de la ciclooxigenasa. Sé que podría estar inhibida por las aspirinas. Y que había ¿Qué es lo que no entiendo? el ciclo que explico. Esa es en la hemostasia primaria, ¿no? Sí, vimos que, a ver, ¿por qué trajimos a colación la cuestión de la vía de la ciclooxigenasa? Hablábamos de agregadores de plaquetas. Ajá. Son los agonistas de la agregación plaquetaria. ¿Cuáles son? ADP. Tromboxano. Está el difosfato de adenosina, está el factor de agregación plaquetaria, y está el tromboxano A2, ¿sí? Entonces estas sustancias en conjunto ayudan a estimular la agregación de plaquetas. Acuérdense que una cosa es adherencia y otra cosa es que se agreguen plaquetas. Si tenemos un defecto en un vaso sanguíneo, entonces se van a adherir plaquetas y después se van a agregar más plaquetas, ¿sí? Entonces, estos factores son los que estimulan, se liberan por las plaquetas y por los tejidos inflamados, y esto estimula la agregación de plaquetas. Entonces, el tromboxano, ¿de dónde proviene? Lo liberan a las plaquetas, ¿no? Las células tienen fosfolípidos de membrana,
¿verdad? Entonces, cuando se activa cuando hay inflamación, o cuando hay pérdida de integridad celular, como las células endoteliales o el tejido conectivo, que hay daño, pues porque cuando hablamos de una herida o una pérdida de integridad vascular hay daño, ¿verdad? Tiene que haber daño de tejidos. Entonces se activa la fosfolipasa. Entonces, a partir de la fosfolipasa se deriva el ácido araquidónico. Entonces el ácido araquidónico se metaboliza por dos vías. Una que es la de la ciclooxigenasa y otra que es la de la lipooxigenasa. ¿Sí? Esto lo vieron en inflamación. Entonces, por estas dos vías se van a producir sustancias proinflamatorias. ¿Qué son sustancias proinflamatorias? Son sustancias que estimulan o que inducen inflamación, como las prostaglandinas. Por el caso del COX se producen las prostaglandinas, y aquí hay la F2-alfa, está la prostaciclina, la prostaglandina I2, y están los tromboxanos. Entonces los tromboxanos, estas son sustancias proinflamatorias, pero los tromboxanos que se producen por la degradación de la fosfolipasa, por la vía del ácido araquidónico, por la vía de la COX o de la ciclooxigenasa, son estimulantes potentes de la adherencia plaquetaria. Entonces esto lo explicamos porque hay trombocitopatías adquiridas. ¿Qué trombocitopatías adquiridas hablamos? Que tienen que ver con la producción de tromboxanos. Sí. ¿Eh? Ah, no. Trombocitopatía adquirida. Pues las sustancias, todos los que son inhibidores de la ciclooxigenasa, aquí entran todos los no esteroidales. Los AINES, antiinflamatorios no esteroidales, que los van a ver, ya lo vieron en farmacología. ¿Ya llevan farmacología? No. ¿Me han llevado? Los van a ver en farmacología. ¿Sí? Entonces, los AINES que tienen mucha utilidad, uno de ellos, de los exponentes, está la aspirina. ¿Sí? La aspirina, el ibuprofeno, hay una familia. La aspirina es de los más conocidos porque la aspirina es uno de los primeros conocidos. Todos estos bloquean la producción de tromboxanos, bloquean la producción de prostaglandinas. Entonces, ¿por qué utilizan la aspirina la gente que tiene, por ejemplo, problemas coronarios? Para evitar. ¿Sí? Porque cuando hay problemas coronarios, si tú mantienes ciertas concentraciones de la aspirina a nivel de la sangre, va a inhibir cualquier inicio de una agregación o de formación de un trombo. Ahora un trombo inicia, hay activación de plaquetas. Lo que hacen es bajar la actividad plaquetaria a través del bloqueo del tromboxano A2. Pero del mismo modo, como cuando tú das por terapia prolongada medicamentos de este tipo, como la aspirina, para otros fines, pueden afectar la hemostasia primaria y causar una trombocitopatía adquirida. ¿Sí? Los animales que tengan tiempo o que se intoxiquen con el uso de no esteroidales, ante otros efectos tóxicos, puede ser que disminuye la actividad plaquetaria por el bloqueo de producción de tromboxano. ¿Y de qué manera lo bloquea? Porque estos son potentes agregadores de plaquetas. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Y entonces se podían ver las epistaxis y todo eso. Sí, si tienes una alteración de la hemostasia primaria, entonces vas a empezar a ver reportajes petequiales o epistaxis y eso. Voy con papel por el libro. Copia eso. Es la uso como combinante para... ¿Ya quedó claro, amigo? Sí. Más lo voy a copiar. Eso lo vimos en clase, ahí vienen unos... Sí, pero es que las copias no se miran el esquema. Sale muy... En el libro de Du, ¿cuál viene? El de Meyers, ahí vienen esos esquemas. De ellos tomé. Sí. Me sale la mitad.
Vienes a las 7:30, ¿verdad? No me da la 7:30. ¿Me la puedo borrar? Sí. Si tiene linfopenia y monocitosis, se va a asociar a heces y a una inflamación. A ver, ¿cuál es causas de linfopenia? A ver, ¿qué dice linfopenia? No es muy común. La linfopenia, ¿qué puede estar asociada? ¿Cuáles causas de linfopenia? Estrés, linfoma. Inflamación hiperaguda. ¿Mande? Inflamación hiperaguda. Inflamación hiperaguda. Lo que pasa es que, a ver, lean sus notas ahí. Yo les dije que en los linfocitos tienen, esto es estrés, la otra puede ser inmunosupresión. Terapia con glucocorticoides. Y generalmente linfopenia, animales jóvenes. Animales jóvenes recién nacidos tienen menos cantidad de linfocitos que los animales adultos. ¿Sí? Es decir, no es muy común que haya que se presente una linfopenia, salvo en estas circunstancias. ¿Sí? Pudiese presentarse linfocitosis, y eso puede ser bajo estímulo antigénico, ¿no? Pudiese ser, pero no es. Las respuestas en los valores del linfocito no son tan marcados o tan comunes como las respuestas de neutrófilos. ¿Sí? Por eso yo incluso les puse una referencia, que la linfocitosis no es causa de una inflamación, no es causa común de inflamación. Ahí vienen sus notas, creo que le puse hasta la referencia de verdad. Lo pueden consultar en los libros de... Aquí le puse inflamación crónica y le puse signo de interrogación, pero aquí puede darse, pero no es muy consistente. ¿Qué quiere decir que no sea muy consistente? Que a lo mejor de 10 casos que se presentan 1 o 2, o sea, no hay consistencia con la presentación de esa linfocitosis. La fisiológica por excitación y eso, ¿dónde está? Aquí está, mira. Dice, estímulo antigénico crónico, por enfermedad de riquezas, por infección sistémica, ocasionalmente puede causar linfocitosis. O sea, no es una causa consistente. Aquí está, mira, una linfocitosis no es consistente con inflamación crónica. Y ahí le di la referencia de Anatral, ¿sí? No sé si le di la página. Y una excepción solo era la forma crónica de Ehrlichia. ¿Qué señor? ¿Tu clave? ¿Lo escuché? ¿Eso no está? Sí, pásalo para allá, dale, güey. ¿Sí? Entonces, los cambios de linfocitos, la linfocitosis, que si son muy extremas, ¿en qué pensarían? Cuando hay una gran cantidad de linfocitos y hay formas anormales de linfocitos, ¿en qué pensarían? Neoplasia del sistema linfoide, leucemias y ese tipo de cosas, ¿no? Leucemias linfocíticas, ¿sí? En eso, que son muy raras. La mayoría de las respuestas leucocitarias que vimos, precisamente por eso dedicamos más tiempo a hablar de las neutrofilias, de las neutropenias, porque son más comunes, ¿sí? Entonces, por eso yo les decía aquí, porque algunos ponen, ¿no?, que la linfocitosis en inflamación crónica no es muy consistente, y yo por eso les puse la referencia incluso de la literatura, ¿no? Pero si hay linfocitosis puede estar asociado, ¿no? Pudiese estar asociado, ¿sí? Pero generalmente para que tú tengas una condición inflamatoria crónica también vas a tener que neutrofilia. Entonces tenías una leucocitosis por neutrofilia y por linfocitosis. Déjame ver si tengo el libro ese. No podemos entender le dice. ¿Por qué? Porque esa fue la que dijo que era por inflamación y que la boda la leucopenia. No tengo el libro de Anatral aquí para ver.
Ah, no, es que Isa nos había comentado que la leucopenia se daba por inflamaciones cerebrales. Sí, sí, eso es lo que mencionamos. O sea, ¿qué es lo que decimos? A ver, un estado de leucopenia. ¿Cuáles son? Vimos 3 mecanismos. ¿Cuáles son? Supresión de médula ósea, es decir, que baje la producción medular. ¿Sí? La otra puede ser que haya un incremento en la demanda tisular por alto consumo. Y la otra es que haya un intercambio de la reserva circulatoria a la marginal, que ya decíamos que en caso positivo será cada uno de estos. Estos tendría que haber alguna infección viral, algún agente farmacológico que esté, alguna forma de supresión de la médula ósea. O sea, ya, pero además de supresión, si hay supresión de la médula ósea, probablemente vas a tener otras líneas celulares disminuidas. Entonces, el mecanismo más común de leucopenia son estos: el incremento de demanda tisular. Si tenemos una inflamación, acuérdense que si hablamos del tiempo, ¿sí? Aquí se da el estímulo infeccioso, aquí se da la infección. Cuando nosotros evaluamos a un paciente, nosotros no sabemos cuánto tiempo tiene, pocas veces lo sabemos, ¿sí? Entonces, si nosotros evaluamos a un paciente con un hemograma aquí a las horas de haber presentado, a las 24 horas, qué sé yo, de un proceso infeccioso, va a depender mucho de qué agente patógeno y qué órgano esté afectado. Entonces aquí, si nosotros inicialmente, cuando va empezando el problema, y hacemos un hemograma o un leucograma, es probable que encontramos esto, leucopenia. Y si hay fiebre, si hay otros indicadores de inflamación, como desviación a la izquierda, ¿qué te sugiere? ¿En qué piensas como mecanismo de leucopenia? Pues un incremento en la demanda tisular. Si estás viendo que el animal tiene diarrea, o si estás viendo que es una vaca que tiene una mastitis, tiene una inflamación de la ubre, que está produciendo una mastitis clínica, con cambios en la composición de la leche, con leche con coágulos de leche, etcétera, inflamación clínica evidente, pues es obvio que tú explicas todos esos hallazgos clínicos, lo asocias a este cuadro de leucopenia, ¿sí? Entonces estás hablando de una inflamación aguda o hiperaguda, ¿sí? Y decíamos que hay ciertos órganos que te producen, por ejemplo, el colon de un caballo, la glándula mamaria de una vaca lechera, el peritoneo, las pleuras. Entonces, estos son superficies corporales grandes que consumen neutrófilos ante una demanda inflamatoria. Y eventualmente, ¿qué es lo que esperamos? Esperamos que si nosotros graficamos aquí los valores de leucocitos, entonces normalmente aquí se da el insulto inflamatorio, se da la leucopenia y el valor está bajo, pero eventualmente, como el proceso inflamatorio sigue y se activan las mismas la liberación de interleuquinas, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esas interleuquinas? ¿Van a llegar a la médula ósea y qué va a pasar? A estimular. Van a estimular la liberación y diferenciación de la línea mieloide, entonces van a estimular la producción de granulocitos, neutrófilos. Entonces, ¿qué esperas ver? Si tú estás monitoreando día con día, tú esperas que haya una respuesta hacia arriba. Eso es la respuesta esperada. Y entonces cuando empiezas a decir que hay una respuesta apropiada del organismo. ¿Por qué? Porque está respondiendo su médula ósea, mandando o produciendo neutrófilos para controlar un insulto inflamatorio, ¿sí? Entonces, esto es lo que tú esperas. Se controla el proceso inflamatorio y eventualmente se corrige y el mal vuelve a la normalidad. El término apropiado o no apropiado es cuando ya tenemos varios leucogramas. Sí, los usamos nada más cuando tenemos varios. Tenemos que tener, sí, varios para poder decir si hay respuesta. Nosotros con un leucograma no podemos decir mucho, ¿verdad? Pero si yo a este animal lo estoy viendo que tiene leucopenia, sigue persistentemente leucopénico y yo lo veo clínicamente que está más grave, si tiene neumonía lo veo cada vez más grave, al grado que probablemente ya su función respiratoria no esté funcionando, se puede ser cianótico ese animal, eso es un indicador pronóstico muy malo, tanto en el laboratorio como en lo que estás viendo clínicamente, ¿no? ¿Sí? Entonces sí, una leucopenia puede ser un indicador de una inflamación hiperaguda o aguda, sí, efectivamente. Pero si nosotros hacemos con un leucograma que hagamos y tenemos antecedentes de que el proceso inflamatorio va empezando, entonces puedes asociarlo. Pero si ya te llevan al paciente y tiene una semana enfermo y lo vas a ver, tiene leucopenia y hay evidencia clínica de que el animal está enfermo hace una semana, tú no puedes asociar que es una inflamación inicial, pues. Es probable que ese animal está en una inflamación ya en una fase crónica y que no esté respondiendo y el animal es una respuesta inflamatoria no controlada. ¿Sí?
Ahora, también tenemos que considerar el efecto de las endotoxinas, porque las endotoxinas, un estado endotoxémico, es lo que puede inducir esto, ¿no? Un incremento de endotoxinas en la circulación, entonces puede tener un efecto de ejercer una leucopenia, aunque también es pasajera, no es persistente. Porque los LPS, las lipopolisacáridos de membrana de las bacterias, son potentes inmunoestimulantes. ¿Sí? Entonces, eventualmente se presenta cuando empieza una enfermedad, donde hay bacterias gram negativas, por ejemplo, una enteritis o una colitis, donde comúnmente se da, ¿no? Y hay crecimiento bacteriano, se pierde la integridad del intestino, se absorben toxinas, endotoxinas, y la endotoxina es la mejor. Asociado a la severidad de la inflamación, va a participar causando leucopenia, induciendo leucopenia por los dos mecanismos. Es probable porque no lo puedes aseverar, o no lo puedes asegurar porque necesitarías medir que haya una endotoxemia, ¿verdad? Entonces, pero eventualmente, las mismas endotoxinas, como estimulan el sistema inmune, son inmunoestimulantes. Entonces, vas a esperar que haya este rebote, una leucocitosis, que empiece a incrementar el valor del leucocito. La bobina es la linfocitosis se la va a marcar. La bobina. La linfocitosis se la va a marcar. ¿Dónde? Pues fíjate que yo iba a hacer un formato, pero ya ni lo hice. Así que ya con que venga. En los rumiantes y en los pequeños rumiantes son más marcadas los linfocitosis. Bueno, en condiciones normales pueden tener más cantidad de linfocitos circulantes que otras especies, ¿no? Pero cuando hay una inflamación también hay Sí, los claro. neutrófilos y la leucocitosis. También. Sí, también puede haber neutropenias y... de hecho, en los bovinos, en los rumiantes, las neutropenias se pueden dar ante un insulto inflamatorio con más facilidad porque es menor cantidad de neutrófilos en circulación. Acuérdate que cuando son agudas, ¿qué pasa? Que los que están en circulación o los que están en el torrente sanguíneo, ya sea que estén marginados, estén en las reservas circulatorias, si hay un insulto inflamatorio, esos son los primeros que se van a ir por estímulo quimiotáctico a donde hay inflamación. Entonces, por eso se puede presentar leucopenia, aunque la médula ósea después empiece a estimular y empiece a producir, a incrementar su producción de neutrófilos. Pero esas especies, ante una inflamación, se puede ser más marcadas las neutropenias porque tienen menor cantidad que otras especies. Sí. 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 Estoy pensando. Cuando hay una leucopenia, ¿es nada más por neutropenia? Que sí, siempre. Sí, puede haber linfopenia también. ¿Sí? Pero considerando que el 80-90% de los leucocitos circulantes son neutrófilos, casi siempre las leucopenias están asociadas a neutropenias, que son primera línea de defensa celular. ¿Ya se sabe la cascada de coagulación? ¿No le van a preguntar nada de eso? ¿De qué? De la cascada. ¿De conocer? ¿Te sigues peleando? ¿Eh? ¿Te sigues peleando con eso? Sí. Pues, pero Sorry.
No me va a ganar. Estás mandando muy lejos. ¿Eh? Estás mandando muy lejos. ¿Las reservas circular y marginal son solamente de neutrófilos y linfocitos? Ajá. Sí, pues puede ser que de todas las líneas celulares haya, ¿no? Pero como las otras son menor cantidad, no es significativo, güey. ¿Por qué los pacientes hemoconcentrados pueden tener tiempos de coagulación prolongados? Eso tenía que ver con al momento de tomar las muestras de sangre. Si yo tomo un tubo, vamos a suponer que es un tubo de 5 mililitros o de 3 mililitros, acuérdate que traen una concentración, una cantidad X de anticoagulante, de cloruro de calcio. Es cloruro de calcio, ¿no? El que se utiliza para el tipo de coagulación es ¿Sodio, no? citrato de calcio. Sí, citrato. ¿Sí? Entonces, citrato de calcio. Entonces, aquí viene una cantidad de X. ¿Sí? Entonces, vamos a esquematizar la que viene de esta manera, ¿verdad? Entonces, si yo lleno ese tubo, lo lleno a su máxima capacidad, pero aquí viene una sangre muy concentrada. Entonces imagínate, son 5 mililitros de sangre, pero trae el 60% de ese 5 mililitros es plasma, es BPC, paquete celular. Entonces el 40% sería plasma. ¿Cuánto seríamos? 4 por 5, 20. 2 mililitros de puro plasma. Y los otros son 3 mililitros de puro. Mientras se supone que estas muestras de estos tubos vienen para una sangre a una concentración más o menos a una cantidad de plasma más o menos en valores normales. ¿Qué es valores normales? Que un paciente traiga, vamos a poner de 38, por decir algo, vamos a cerrarlo, 40% de BPC, entonces quiere decir que trae el 60% de plasma. Entonces, están invertidos. Para una muestra normal hay 3 mililitros de plasma y 2 mililitros de BPC. Entonces, ¿qué pasa aquí? Este tubo viene aproximadamente, el citrato de sodio sería para 3 mililitros de plasma, aprox, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Que tú llenas el tubo y como hay poquito plasma, ¿el calcio dónde está? ¿En qué fracción de la sangre está el calcio? ¿En la fracción celular o en la fracción de plasma? ¿Dónde está el calcio? Pues en la fracción de plasma. Acuérdense que es calcio ionizado. ¿Sí? Entonces, si hay muy poquito plasma, entonces el calcio que tenga este plasma se va a fijar con las moléculas de citrato. ¿Sí? Citrato de sodio, perdón. Entonces, ¿qué va a pasar? Que como hay poquito plasma, va a quedar moléculas de citrato libre, que al momento de que hace la prueba de laboratorio, acuérdate que el laboratorio, ¿qué le hace? Lo recalcifica para activar la coagulación. Entonces, ese calcio que agregas se va a empezar a unir con las moléculas de citrato que estaban libres, pues. Y por lo tanto, la coagulación se va a retardar su inicio, y por eso dan tiempo de coagulación elevado. ¿Comprendieron?
Estoy grabando de todo modo. Ya. Estoy grabando de todo modo. Ya, te piden el ojo. Oye, la persona ¿cómo ¿Qué era lo que tú querías preguntar? Lo que me preguntaste ayer, lo de las reservas. ¿Ya lo viste? ¿Para las importaciones? A ver si me quitan las portadas. ¿Qué pasa? De las anotaciones que Sí, ya lo dijo. ¿Por dónde es más rápido para llegar al váter? El mate. Mejor ni dónde estás. Por la madera, ¿no? Ahí está. ¿Justo cierra, qué no? Te vas derecho. ¿Justo cierra? No sé ni dónde Me está. quitan portadas. Sí, Ok. gracias. Entonces, ¿por qué? Entonces, ¿quedó claro, Julio, por qué? Entonces son tiempos anormales, o sea, tiempos elevados, pero tienen que ver con la baja cantidad de plasma que tienen las muestras que se toman en los animales. ¿Qué más preguntas tienes? Queríamos hablar de la clase de diagnóstico. Sí. Tenemos práctica el viernes con ustedes, la educación. A Sí. las 11 de la mañana, pero tenemos clase con Ríos. Sí, no, tiene que ser más temprano. ¿No? Ajá, estábamos pensando que a las 8. Ah, ok. Sí, le vamos a avisar entonces. Oigan, ¿y ayer tuvieron clase en la tarde? Sí, no, en la mañana. Ah, ¿tuvieron clase en la mañana? Sí, va a estar igual el horario. Como lo tenemos en la ¿Y mañana. lo de la tarde? En la tarde les va a dar César Flores, creo. Pero no para la primera que sí, pero sí. Dijo por sacar. Bien. No, Ok, que tenía sale. algo. Activaban interleuquinas. Algo. No, no, no. Vale, ajá. Eso. Sí me entiendo. Voy a traer el libro de los casos. Mediadores. Vale, sí. La vida común es como la vida extrínseca e intrínseca según. Pero se activan. La cascada de la acumulación se activa prácticamente Al mismo tiempo. al mismo tiempo Sí, todo, porque ¿no? acuérdate que una se libera. Una se activa por liberación del factor tisular, que es la vía extrínseca. Ujú. Y el factor tisular, que es la tomoplastina tisular, se libera cuando hay daño, el daño al tejido. ¿Sí? Y el otro se activa por activación por contacto, que es cuando se exponen células endoteliales con carga negativa y el factor 12 que anda inactivo, al tener contacto con la carga negativa del endotelio vascular, se activa. Pero eso es más rápido, es primero la otra, ¿sí? La vía extrínseca, pero las dos se activan casi al mismo tiempo. Solo que una produce protombina. No, acuérdate que por las dos vías se conlleva la formación de conversión de protrombina a trombina. Ajá. Protombina, trombina. ¿Sí? Para que la trombina actúe para producir fibrinógeno. Y O sea, el las dos se juntan en el factor 10, en la activación del factor 10. Es decir, el factor 10 se puede activar por las dos vías, por la extrínseca y por la intrínseca. es de protombina a trombina.
Y luego la trombina convierte el fibrinógeno en monómeros de fibrina. En fibrina. Y luego en polímeros, ¿no? Polímeros de fibrina. Y ya se hace. Y se hace la red malla de La red. fibrina, ¿no? Y básicamente es eso. Ya preparé todo. Le tengo que mover la palanca. Trombina, ¿no? trombina. A ver, bueno. Ajá. Yo no me puedo aprender los. Sé que la extrínseca es la más corta, ¿no? Y nada más es el 3 y el 7. Los factores. 4 y 10. Es que no sé si el 10 también lo cuente. Nadie trae el diagrama, es que quiero el diagrama yo ese, pero no se mira bien las copias. Sí. ¿Tú tienes en un post-it también? Ándale. Sí. Déjalo poner por ahí. Esto es la cara. ¿Ya tienes más preguntas? Es que no sé. Es que necesito más preguntas. ¿No? Y luego te vas de aquí y sales con más dudas. Ya, sí. Por eso no lo escucho. ¿Eh? Y tú se activa con Casia.
¿Cómo diferencias una neutrofila asociada a una inflamación a una ansiedad glucocorticoide? Ya lo vimos ayer en la asesoría. Ayer, el lunes lo discutimos ahí. ¿Una qué? A ver, Julio, ¿cómo? Pero no es que no escuché. ¿Cómo diferencias una neutrofila asociada a una inflamación asociada a una glucocorticoides? No quedó claro. A ver, ¿quién de ustedes lo explica? Porque eso lo expliqué el lunes. Inflamación. Porque los glucocorticoides hacen que Disminuyen la salida de los tejidos. disminuya. Ajá. No. Aumenta la salida de Aumenta la salida de los tejidos. Disminuye la salida de los No, tejidos. no se está preguntando, espérate. No te está preguntando cuál es el efecto, te está preguntando cómo diferenciarlo. ¿Y cómo vamos a diferenciarlo? ¿Qué datos vamos a tener? Los datos del hemograma y los datos del paciente. Y las dos cosas se tienen que tomar en cuenta. Y en el hemograma, con el leucograma, puedes tener suficiente elemento para diferenciar una inducida por corticosteroides de una inflamatoria. Pues sí, pues primeramente sí se administró, ¿no? No hay historia de administración. ¿Cómo le haces? A ver, Julio, ya te olvidó lo que vimos el viernes, el lunes lo expliqué, no estuvieron atentos entonces. La cositosis, perdón, también es la linfopenia. Ah, sí, se diferenciaba entre. Con la linfopenia. ¿Cómo era? A ver, Jiménez. ¿Cómo fue? Inflamación de glucocorticoides. Era. No lo tengo eso. Aparte que la inflamatoria que tiene fibrinógeno, ¿no? Hace fibrinógeno. ¿Cuál? Por inflamación. ¿Qué más puedes encontrar? Pero el fibrinógeno nada más venga entre especies, ¿no? Pues sí, pero ¿qué más puedes encontrar? Por eso, ¿qué más puedes encontrar? En el hemograma o en el ecograma. Necesidad de izquierda. De la izquierda. Y en la otra va a haber linfopenia, ¿no? Aunque puede haber linfopenia por estrés, en un estado de estrés enfermedad que puede dar. Pero eso, la presencia de lesión en la izquierda y de hiperfilinogenemia, hiperproteinemia, hiperglobulinemia, todo eso te ayuda también a detectar una neutrofilia inflamatoria. Cambios tóxicos en neutrófilos son otros. ¿Dónde está? Lo de. ¿Puedo cambiar? Presta más hoja que está abajo del ruido. No.
de los demás. Sí. ¿Qué dice aquí? Fibrina. ¿Seguro? Es que estaba en inglés. Disculpe usted. No es cierto, dice fibrina. Arriba sí, pero abajo no. Me agarras un problema. ¿Fibrina? ¿Me dice? ¿Mm? Intoxicaciones por inhibidores de vitamina K afectan la vía extrínseca, pues no es la primera en afectarse. Afecta a las dos, pero primero se afecta a la extrínseca. ¿Por qué se afecta primero la extrínseca? ¿Por qué es la primera en afectarse? Por la vida media del factor 7. El factor 7 de vida media más corta. Entonces, ¿Está mal? No sé cuándo te entrego. Está hecho esto. Estaba viendo aquí.
Sí. Menos. Ujú. Ujú. Quedaba libre el calcio, el citrato, y luego hacemos calcio y se aumenta el tiempo. No, el citrato. Y cuando lo echar calcio, se unía y tardamos. Y entonces, los tiempos en métodos quiere decir que están tardan más en coagular. No entendí. Ujú. Son los tiempos, ¿no? Y aumentados. Quiere decir que se tarda más en formarse coágulo. Voy a preparar, no tiene algunos dudas, pues voy a preparar un material para una práctica ahorita. ¿No? Uf. No, creo que ya. Trataba de encontrar otra duda. Tengo que contestar. Los tiempos del TP y TTPA, esos son los tiempos sin que estar en formarse coágulo, ¿no? Entonces, si están Desde que le agregan el calcio hasta que se coagula. Se hacen en plasma, pero es como los factores de coagulación están en el plasma, no ocupan la sangre completa pues, para hacer. y ya vemos si está afectada Si la está por extrínseca. arriba del valor de referencia, pues está incrementado, ¿no? Y, por ejemplo, la extrínseca es la que. La extrínseca es la que se afecta por la vitamina K, ¿no? ¿Dónde? La extrínseca es la que se afecta por la vitamina Las dos. Bueno, las dos, La pero. intrínseca y la intrínseca. Y la vitamina K es afectado por estos raticidas y esas cosas. La inhiben. Inhiben la síntesis. Y ya tendríamos que ver la historia. Pues sí. O cómo podríamos ver que es el causante. Pues es que si no tienes, en muchos casos se diagnostican por la exposición, ¿verdad? De hecho, les platicaba yo en clase que me ha tocado saber de casos que la gente se da cuenta que su perro consumió el raticida y se lo llevan al hospital, ¿no? ¿Y qué hacen? Pues todavía no presenta signos clínicos, pero le hacen un lavado de estómago, etc. Y le están monitoreando los tipos de coagulación. ¿Y cuál es el primero que se va? ¿Cuál es el más sensible? ¿Cuál es el primero que se va a elevar? El TP. El tipo de protrombina. ¿Por qué? Porque es el de vida media más corta. ¿Cuál? El. ¿Por qué el tipo de protrombina? ¿Qué dice? Un factor 7.
porque el factor 7, que es el primero que se activa por la tromboclatina tisular, es el de vida media más corta. Entonces, si es el de vida media más corta, es el primero que se agota en la sangre, entonces la vía extrínseca es la primera que se altera. ¿Sí? Hay otro caso donde te llegan ya intoxicados y traen incluso signos de hemorragias, de alteración de hemostasis y los tiempos de coagulación elevados. ¿Cómo diagnosticarlo? Pues ahí tendrás que apoyarte en el historial clínico, en el examen clínico, qué sé yo, para poder dar con el diagnóstico. ¿Y cómo se corrige? Bueno, ese es otro boleto, Julio. No te preocupes por eso, porque esto no es terapéutico. Pues. No, sí, pero es que Primero preocúpate por diagnosticarlo y saber cómo diagnosticarlo, ¿no? Que eso es una parte, las pruebas de laboratorio es una parte, después van a llevar ustedes la parte clínica, ¿no? Ahorita sobre todo que entiendan, que comprendan cómo está el rollo de la hemostasia y cómo es que esas enfermedades afectan a la hemostasia. Pues si tienen alguna otra duda, aquí voy a estar yo. Bueno. Cuando salgan ahí les cierran, porque voy a dejar mi computadora aquí. Cierran Ok. por favor. ¿Qué es eso?